aquí no necesitamos que ningún candidato diga que va a la primaria, porque esa es una decisión política de la UDI. No nos va a temblar la mano en tomar la mejor decisión. Ya, con esa jefa de campaña, ¿para qué queremos enemigos? Digámoslo, ¿eh? Porque si vamos a partir así la cosa... Oye, estamos con la protagonista política de la semana y agradecemos que haya escogido este matinal para hablar por primera vez en los matinales la candidata presidencial Evelyn Matei, candidata a alcalde también. ¿Cómo estás, José Antonio? Gusto en saludarla. ¿Cómo estás, Diana? Hola, un gusto saludarlos. Vamos a hablar del tema interno del partido, pero queremos partir con un cuestionario muy ciudadano respecto de las cosas que a la gente le preocupan, el bolsillo, la situación de la pandemia, el COVID, la gestión del gobierno, en fin. Vamos a partir así y luego entramos a los temas más de análisis. Perfecto. Sí, este pimponeo. Comencemos con esta pregunta, Evelyn. ¿Usted cree que han sido suficientes las ayudas económicas del gobierno, considerando el último IFE reforzado, por ejemplo? No, no han sido suficientes, pero sobre todo han sido enredados. La gente creía que tenía derecho a algo, pero cuando iba, había muchos, es que si pasa esto, entonces lo otro. Y si esto, entonces lo otro. Entonces al final... Mucha letra chica. Mucho complicación. Entonces la gente ahí se siente defraudada. Yo tengo la impresión que si se hubiese llegado a tiempo, en forma universal, con menos dinero, la gente estaría más contenta. Ahora, en ese contexto... Incluso con menos. Si el diseño, pero lo que pasa es que se hubieran sentido Evelyn, apoyados desde un principio. Si el diseño era malo, como usted dice, porque es complejo y la gente se sintió un poquito como no entendida su vulnerabilidad, ¿para qué usted se suma a la performance en la moneda de anuncio del último proyecto? Un proyecto que no llegó a ninguna parte. De puro idiota. ¿Qué quiere que le diga? ¿Se arrepiente? Porque de repente uno en el fondo siente que sí, que tiene que respaldar, que las cosas están malas y qué sé yo. Porque Ignacio Bruni lo llamaron y dijo no. Y que dijo no, fue mucho más inteligente. Así es. De repente uno comete errores y fue un error. ¿Qué quiere que le diga? Y mejor decirlo al tiro, porque en el fondo yo sentía que se estaba ya conversando. En ese minuto habían señales de que se estaba conversando con la mesa del Senado, con la mesa de la Cámara de Diputados. Y yo siempre he creído que esa es la forma de salir de esto, conversando. Y de repente vino esto y, bueno, uno comete errores. Bueno, otro tema ha sido los retiros. Y yo cometo muchos errores, y todos cometemos errores. Sí, pero es mejor decirlo. Es verdad. Es mejor ponerse colorado una vez que... Así es, que amarillo 10. Exacto. Vamos al tema de los retiros. Hay un proyecto de cuarto retiro ya presentado por la diputada Giles. Usted dijo en este mismo programa, ante el primer retiro, que se iba a quemar Chile. No se quemó nada, lo único que se me quema a mí es el arroz de repente, pero muy de repente. Y la verdad es que se transformó en una política que luego se repitió. ¿Usted es partidaria de un cuarto retiro o qué eventualmente podría hacer para evitar que eso llegara a concretarse? Yo siempre digo, cuando yo dije que se iba a quemar Chile, era por si le bajaba el valor de los fondos de pensiones a las personas. No era por el retiro mismo, sino que porque uno tiene que salir a vender esas acciones. Y cuando uno vende muchas acciones de una, generalmente el precio baja. Y eso significa que tú un día ibas a tener 4 millones de pesos en tu cuenta y al día siguiente, sin retirar nada, ibas a tener 3,5 por la baja, ¿ya? No implica que el sistema incluso dije al final... ¿Ah? ¿Implica que el sistema de administradoras de fondos de pensiones sea intocable? No, porque en el fondo, sí, claro, si de repente mucha gente sale, no sé, pues a vender tomates porque hubo una sobreproducción, el precio del tomate baja. Porque la lectura que se hizo de esa frase fue que el sistema era intocable, que si efectivamente se le metía mano a los fondos iba a haber una suerte como de caos. No era eso. De hecho, la gente que estuvo acá, yo dije, al final dije, al menos que, y yo creo que fuiste tú, Diana, que me presionó al menos que vendan las acciones que tengan en el extranjero. ¿En ese contexto usted terminaría con las AFP? Yo creo que a estas alturas hay que meter de todos modos al Estado en esta materia y hay que repensar el sistema completamente. Porque también es bien importante señalar que las AFP gozan de muy mala reputación desde hace mucho tiempo. Y en parte es por culpa de ellos, en parte es por culpa de nosotros, los políticos. Se veía hace mucho tiempo que todo este sistema había sido diseñado suponiendo que la gente en general tenía pocas lagunas. Pero la gente tiene muchas lagunas. Y por lo tanto, cuando quiere jubilar, tiene muy poco dinero. Segundo, hay muchos
incentivos para no cotizar. De hecho, todos tenemos personas que conocemos que nos han dicho, mire, yo trabajo con usted, pero por favor no me cotice. Deme la plata esa ahora o deme una parte de la plata. ¿Y por qué no quieren que coticen? Porque si usted cotiza, ya no es tramo A en FONASA, pasa a ser B o C, donde tiene que hacer un copago. Porque además, si aparece cotizando, le van a quitar la gratuidad al hijo. Porque además, si aparece cotizando, le pueden quitar el subsidio de agua potable. Pero, perdón, en ese ¿me punto, entienden? Entonces, para ir avanzando en el cuestionario, porque esto es rápido. Sí, perdón. El punto es, en un programa de un eventual gobierno de Evelyn Matei, ¿consideraría la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones? ¿Sí o no? el cambio. Pero cuando dicen... Porque cuando me dicen eliminación o no eliminación, muchas veces son extremos. Pero sí un cambio. Una transición. Sí. Cuando dice meter al Estado en esta reforma previsional, ¿se refiere a una renta básica solidaria más extendida o se refiere a un sistema de reparto? No, me refiero a varias cosas. Primero, yo siento, digamos, que el Banco Estado ha cumplido un rol. No soy de las que dicen que todas las instituciones estatales son malas. Y yo tengo la impresión que solamente el hecho de que hubiese una administradora que fuese estatal, a mucha gente le daría tranquilidad. Segundo, creo que efectivamente tiene que haber una renta un poco más alta para todos. Pero también creo que hay que premiar muy fuertemente al que hace el esfuerzo. Tercero, hay que quitar todos esos desincentivos, porque tenemos un sistema muy tonto. Si usted está entre el 60% más pobre, recibe todas estas cosas. Usted pasa al 61% y pierde todo. Así es. Es todo o nada. Es todo o nada. Sí. Y eso significa que a la mayoría de la gente de verdad no le conviene cotizar. Oiga, y como no cotiza, tiene laguna. Y como tiene laguna, tiene todo poca ese plata. análisis que usted hace y que muchos de nosotros compartimos y que me imagino que ese diagnóstico... No lo hicieron antes en el gobierno. La reforma previsional, usted fue ministra del Trabajo. Lleva estacionada ahí como 2 años. Entonces, vino un movimiento no más AFP, estallido social mediante, pandemia, y lo hemos hablado aquí muchas veces, y todavía, no sé si gobierno, oposición o qué diagnóstico tiene usted de que Chile no haya movido ni medio centímetro del sistema de pensiones. ¿Sabes por qué? Porque está muy ideologizado. Y cada vez que uno ideologiza algo, en el fondo lo que tú pones es trancas para encontrar una buena solución. Cuando tú dices, no, es que esto es lo único que hay bueno y todo lo otro es malo y no AFP estatal y no, estáis cerrando la puerta. Y cuando los otros dicen, no, el 6% a una cuenta estatal y distinta, cuando la gente no quiere eso. Pero a ver, entonces, perdón, usted dice, mi intención es meter al Estado, que es básicamente lo mismo que dice la oposición cuando dice, bueno, esa es sobrecotización que lo administra un organismo estatal. Sí, no, pero ellos dicen además que el 6% no es suyo. Claro, Es de un fondo, es un fondo común. Y eso hace mucha diferencia, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando hay fondos comunes, hay gente que se lleva, porque conoce las reglas, se lleva la tajada del león de ese fondo común, aunque no haya cotizado el fondo del león, ¿entiende? O sea, es ver cuánta gente ha sacado pensiones de 5 o 6 millones de pesos, y hay casos bien conocidos, ¿no es cierto?, donde jamás cotizaron como para haber recibido esa pensión. ¿Casos conocidos? ¿Ah? ¿Qué casos conocidos? ¿Cómo se llamaba la señora esta que era señora de un diputado? Que había sido... Osvaldo Andrade, Sí. pero ella fue por DIPRECA. Sí, pues lo mismo. Ah, por reparto, claro. Es reparto. O sea, a mí me tocó mirar harto el sistema antiguo. Entonces, por ejemplo, a la gente de más escasos recursos que estaban en el Servicio de Seguro Social, ellos tenían que cotizar hasta los 65 años. Sí. Si perdían la pega el 64 y no cotizaban el último año, perdían todo, ¿no? Después, en cambio, los funcionarios que eran del Estado, esos se jubilaban con 20 años de servicio, A ver, no ¿cómo con sería- 65 años. Entonces, lo que ¿cómo yo sería digo su es que reforma? cuando hay fondos comunes, Exacto. siempre hay algunos que abusan. ¿Cómo sería la reforma previsional de Evelyn Matei? Yo la verdad es que no te lo puedo decir porque no la he estudiado Pero usted fue completamente. ministro del porque además, Trabajo, me imagino que sí, conoce la dinámica del mercado laboral. Sí, primero, efectivamente, yo tendría una base, ¿no es cierto?, de personas que yo diría que ni siquiera se le llame cotización, sino que se le llame más bien impuesto.
Porque es distinto una cotización. La cotización es parte de tu sueldo, ¿no? Aunque lo pague el empleador, es parte de tu sueldo. Entonces, a mí me molesta cuando dicen, miren, aquí hay una cotización, pero es para todos. No, señor, eso es impuesto, ¿no? Entonces, un impuesto que permita, junto con plata que pone el Estado, naturalmente, ir a una pensión que sea básica. Pero, por ejemplo, a las personas que tengan ya a partir de 20 años de cotizaciones, 25 años, esa pensión debiera ser mayor. Obviamente, porque uno tiene... Hoy día nosotros estamos fregándonos a los que hacen el esfuerzo. Porque no reciben el 20%, tienen que pagar FONASA, le quitan todos los subsidios, etc. Entonces, yo creo que más bien hay que incentivar el ser responsable. ¿La edad de jubilar? Y después, la edad de jubilar yo creo que va a ir que de a poco subiéndola, porque en realidad estamos viviendo muy largo y cuando uno cotiza 10, 15, 16% para vejez, pero está viviendo... Yo les quiero decir que en Providencia hemos celebrado ya los 100 años de varios vecinos. 100 años. Nosotros les damos una medalla, etcétera. Les puedo mandar todos los nombres. Ahora, ahí tendría que ser una reforma a la salud, porque la verdad es que no sé si los chilenos hoy día de 70 años, la mayoría de ellos están en condiciones de seguir trabajando. No, pues, pero sí a los 60 años sí está... las mujeres, recordemos que no podemos jubilar a los 60 años. 65. Y yo tengo bastante más que eso ya. Tengo 99 y miren cómo estoy. Sí, perdón. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tengo 67. Evelyn, a propósito... No está mal para los 67, le voy a decir al tiro. Gracias. Sí, está estupendo. Gracias. Evelyn, ¿el sueldo mínimo se puede subir a 500.000 pesos? El sueldo mínimo se puede subir siempre que también se aumente... Miren, una vez miré un estudio que se había hecho en la minería, en Australia y en Chile. En las mismas faenas. Lo que allá se hace con un trabajador, aquí en Chile con 3 trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque allá se invierte mucho en capacitar al trabajador. Entonces, por ejemplo, ellos tienen sus herramientas, tienen una rutina de dónde las guardan, cómo las guardan. Entonces, no está el que, oye, ¿dónde quedó el martillo? Vamos para allá y vamos para acá y vamos perdiendo el tiempo. Hay una... Me tocó verlo en Alemania, me tocó verlo en Australia, me tocó verlo en Nueva Zelanda. Cuando tú tienes trabajadores muy capacitados, que en el fondo rinden mucho, sí se les puede subir el sueldo. Pero eso tiene que ver también con la calidad de vida, Evelyn, de esos países. Lo que pasa es que, a ver, si esa fue una de las cosas que yo traté de hacer. Yo tenía siempre la idea que los cientos de millones de dólares que se gastan en capacitación era pura pérdida de plata, lo típico en Chile. Hagamos como que hacemos, ¿no es cierto? O sea, tengamos capacitación. Pero yo le pedí, armamos una comisión, la comisión La Rañaga. La Rañaga no es de derecha, nunca ha sido. Y yo le dije, por favor, habían varias gente muy buena de todos los sectores políticos. Yo le dije, ¿podrían mirar si esta cuestión de la capacitación sirve para algo o no sirve para nada? La conclusión es que no sirve para nada. Ya, pero al final, para los únicos que sirven son para los que tienen las OTEC y las OTIC, que se forran los bolsillos con plata del Estado. Pero eso es un proceso más largo, porque usted tiene razón. Pero es que no, si hay veces que con 6 meses, con una capacitación de 6 meses. Pero si usted dependiera hoy día el incremento del sueldo mínimo, el gobierno propone incrementarlo en 10.000 pesos. El año pasado, en plena pandemia, se incrementó en 6.000 pesos. ¿Le parece suficiente ese incremento? A ver, yo también quiero señalarte lo siguiente. Las empresas grandes, ninguna paga el salario mínimo. ¿Quiénes son los que pagan el salario mínimo? Es la zapatería de la esquina. O sea, yo creo que el retail... Es la panadería. No sé, Evelyn. Yo creo que el retail hay muchos quienes por hora ganan el sueldo mínimo. Y son importantes tiendas por departamento. Lo que ocurre es que la base es sueldo mínimo y el resto es pura comisión. Ah, bueno, pero la comisión es ingreso al final, pa. O sea, estamos hablando, perdón, no estoy hablando de que paguen el sueldo mínimo y nada más, ¿no? O sea, al final nadie saca el salario mínimo solamente. Como candidata a la presidencia, aspirante a presidir este país, un sueldo
mínimo de 326.000 pesos, de 336.000 pesos, de 350.000 pesos. Yo lo subiría y de verdad haría un esfuerzo muy fuerte. ¿A cuánto? ¿A los 500.000 pesos? No, a 500 no hay caso, no hay de dónde. O sea, te digo, ¿cuál es el drama que tenemos? A 450.000 pesos. Es que la gente, lo que pasa es que necesita yo no, comer. Perdóname, sí, pero lo que pasa es que yo no puedo llegar y decir algo sin mirar cuáles son las consecuencias, y no le he mirado. Pero no se llama rete. Usted dice que subiría los 336.000 hoy día que no alcanzan. Sí, por lo menos, no sé, o sea, no 10.000 pesos, ¿no es cierto? Ahora, de ahí a 150.000 pesos... Sobre los tampoco. 400.000 pesos. Por ahí, ¿Participación un poco, del Estado? 400, no mucho más que eso, porque les quiero decir lo siguiente. Más o menos el 80% del empleo es en pymes. Sí. Muchas de las pymes están a punto de quebrar. De hecho, a nosotros, en Providencia, ya han desaparecido muchas pymes. Han desaparecido. Entonces, también les quiero señalar... Pero ahí puede apoyar el Estado. O sea, las grandes empresas que se pongan con sueldo que no sean de hambre, y a las pequeñas empresas que el Estado los apoye. A ver, es que eso... Para pagar esa diferencia. Eso es que eso es lo que nunca se cuenta. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo, nosotros implementamos, por ejemplo, unos bonos que le subían el sueldo a las mujeres, que le subían el sueldo a los jóvenes. Eso lo habían hecho antes. Eso lo habían hecho en Bachelet 1 para los jóvenes. Y nosotros lo implementamos para las mujeres. Ahora, eso generalmente nunca se cuenta en el sueldo, pero es un ingreso. Claro. Es un ingreso. Entonces, yo creo que también hay que empezar quizás a transparentar, porque hay gente que recibe efectivamente el salario mínimo, pero además recibe otros subsidios. A lo mejor si todos esos otros subsidios los pusiéramos en una cosa sola y que fuera sueldo, te fijas, podríamos... Por eso que yo creo que hay mucho que reordenar. Evelyn, vamos a ir al tema tributario, pero se me quedó una cosita respecto a las pensiones, perdón. Usted decía, bueno, probablemente vamos a tener que trabajar más porque estamos viviendo más. ¿Usted rediseñaría el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas? Porque la carrera militar dura hasta los 55 años, sabemos que tiene un sistema de reparto, donde hay una tremenda inversión pública que equivale al pilar solidario, pero con una cobertura que es mucho menor. Por lo tanto, ¿usted entraría en una modificación del sistema de reparto? Probablemente alargaría la carrera, de a poco, pero también quiero señalar una cosa. A ver. Mientras están trabajando, los sueldos son muy bajos. O sea, usted vaya a ver... en comparación al resto de los chilenos, no son tan bajos. Vaya a ver el sueldo de los carabineros. Pero está sobre el sueldo promedio. Estará sobre el sueldo promedio, pero también las exigencias son bastante sobre... Pero levantarse a las 4 de la mañana a una feria, también la exigencia es alta. Perdón, aquí se trabaja 12 horas. 12 horas, en ninguna otra parte del sector público se trabaja 12 horas, en ninguna, salvo que te estén pagando horas extraordinarias que no se hacen, que también sucede. Porque yo la otra cosa que quiero señalar es, mientras nosotros no le metamos mano de verdad a la corrupción y al robo, la plata nunca va a alcanzar. Yo, y ustedes saben, lo he dicho aquí muchas veces, el tema de la corrupción y del robo y del mal gasto y del gasto innecesario y de contratar a Pedro, Juan y Diego porque son sobrino, pareja o hijo de... ¿Y eso ocurre en este gobierno igual? Eso ha ocurrido siempre. ¿Y la evasión? Y no es suficiente. Y la evasión ¿La es otro tema. ilusión también? La evasión y la ilusión. Entra en el mismo cajón. Todo en el mismo cajón. Entonces, me pasa que mientras nosotros no logremos que la gente de verdad pague lo que tiene que pagar de impuestos, vayan ustedes a ver qué es lo que ha pasado con el impuesto, por ejemplo, cuando alguien muere. ¿Cómo se llama el impuesto a la herencia? Nadie paga. ¿Y quién fiscaliza? Pero ¿por qué no se avanza más? Porque usted fue ministra del Trabajo, usted estuvo en la primera línea de la política. Y uno dice, ¿por qué el muro de la corrupción? Porque uno no puede hacerlo... tan potente que a lo mejor... El lobby no de se la... puede hacer algo desde dentro. Perdón, a mí me pasa que me llegó un mail cuando yo era ministra, sin nombre, sin nada, diciéndome que siempre tales y tales y tales ganaban unas licitaciones. Era re poca plata. Yo saqué el tiro. ¿Y en la municipalidad?
tengo una querella en contra de un funcionario de la municipalidad. O sea, el tema de la corrupción y el tema de la luminaria LED, fui yo la que lo... Bueno. Entonces, yo lo único que les quiero decir... Que las municipalidades son un hoyo negro. Un hoyo negro. 7.000 millones de pesos que nadie sabe qué hicieron con esa plata, ¿no es cierto? Y, de hecho, hay una persona que ha estado 7 meses en la cárcel por ese caso, porque no lo voy a soltar. Porque no lo voy a soltar, porque tengo 2 abogados viendo ese tema y vamos a la fiscalía a conversar, porque ¿sabe lo que pasa? Esa plata era para mejorar la calidad de la educación. Era fondo FAEP y eran fondos CEP. A los liceos de Providencia, el 85% de nuestros niños vienen de otras comunas y yo te diría que más o menos el 80% son vulnerables. La gente cree que a los colegios de Providencia van los rusiecitos. No es así. Entonces, cuando uno ve que 7.000 millones de pesos que se habían dado, ¿no es cierto?, para mejorar, y las chicas del Liceo Carmela Carvajal en verano tenían unas salas donde hacían 40 grados de calor. ¿Cómo aprende usted con 40 grados de calor en la sala? Entonces, fíjense que ahora, con la misma plata, nosotros hemos logrado invertir 1.500 millones de pesos en el Carmela Carvajal y ustedes no saben cómo cambió ese colegio. Y entonces los alumnos empiezan a darse cuenta que uno se está preocupando de la calidad de la educación de ellos y empiezan, te fijas, a reaccionar. Estamos en plena campaña municipal también. Nosotros aquí presentamos un reportaje, entre otras municipalidades, la de Maipú, que tenía requerimientos de la Contraloría para que explicara algunas horas extras que se pagaron sospechosas, digamos, según el reportaje de Paulina Allende Salazar. Pero el requerimiento de la Contraloría tenía que ver con la gestión financiera. Los alcaldes tienen más que explicar. Daniel Jaude, la señora Barriga, todos tenemos que explicar. Todos. Cuando entré a la municipalidad... Porque el reportaje, perdón, le valió una querella a la compañera aquí. Y un recurso de protección. ¿A ti? Contra mí. Claro. No puedo creer. Bueno, mire, yo les quiero señalar que una de las primeras cosas que haría es cambiar la justicia y la Contraloría. La Contraloría está a cargo de una persona que es siempre un abogado experto en derecho administrativo, pero hoy día los problemas no son de derecho administrativo. La mayoría de los problemas son financieros, son de robo. Y no hay un directorio que diga, miren, vamos a fiscalizar esta parte porque aquí hay muchas compras que son muy estas. Vamos a fiscalizar esto otro. No existe. Y eso tiene que estar en la cabeza. Por lo tanto, yo tendría un directorio de 5 personas donde naturalmente el presidente tiene que seguir siendo un abogado administrativista, pero tienen que haber también gente que sepa, por ejemplo, de auditoría, tiene que haber gente que sepa de finanzas, tiene que haber... Más dientes a la Contraloría, porque hoy día la Contraloría entrega antecedentes muy relevantes, pero le faltan dientes. Igual que... Le faltan dientes, le faltan ganas y le sobra clientelismo. Porque vaya usted a ver la gente que entra y entonces este está ligado a este partido y este otro está ligado a este otro partido y este otro está ligado a este otro partido. Porque así es empleados de la Contraloría. ¿Cómo? Usted dice que en la Contraloría contratan... Operadores políticos. Obvio, pues. Así, ¿ah? Pero obvio. ¿Y usted dice que no está funcionando bien la Contraloría? Pésimo. Pésimo. Pero, pésimo. Pero si por favor, este tema de... Pero todo el trabajo que yo he visto, ¿sí? Este tema de la luminaria LED de Recoleta fue a la Contraloría y no encontraron nada. O sea que la Contraloría es como la catedral de Purim. A mí, que no soy contralora, me demoré 5 minutos en darme cuenta que ahí había mugre. O sea, pero si la Contraloría está haciendo mal las cosas, pero pese pésimo. a que hemos visto, por ejemplo, todas estas revisiones de municipalidades haciendo mal su gestión, es decir... Estamos con graves problemas al interior del Estado. Estamos con graves problemas con la Contraloría, estamos con graves problemas con la justicia. Yo les quiero decir, ¿cuántos ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel se abstuvieron en el caso Sandón? ¿Y saben por qué se abstienen? Porque obviamente algunos de esos ministros tienen la intención y eso es súper sano, y totalmente razonable de llegar a la Corte Suprema. O sea, usted quiere Perdón, pero ¿cómo va a llegar a la Corte Suprema si usted vota contra un senador? Si después son los senadores los que votan por usted. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pero hace rato que nadie ha querido cambiar eso. Pero nadie, llevamos pues, décadas denunciándolo. A ver, primero, en Providencia,
hemos puesto así los colmillos en el tema de la fiscalización, porque en Chile, no, ley algo, y todas las leyes tienen nombre ahora, se han dado cuenta, porque para cualquier problema, ley. Pero después esas leyes nadie las fiscaliza. Nosotros cuando yo estuve en el Ministerio del Trabajo, no saben cómo fiscalizamos el tema del pago de las cotizaciones. Porque hay cientos de miles de millones de dólares que no se han pagado. Usted se está planteando, vista así, pensando que ya va a ser candidata o que quiere ser candidata, se está planteando como la mujer de hierro, que de alguna manera la imagen que siempre hemos tenido de usted. Ahora, esta mujer de hierro. No, pero no es malo. Uno espera que quien ordene la casa tenga carácter, digamos. O sea, que habrá que preguntarle a Marta Isasi. No. Una bromita, pequeña bromita. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay que reírse también un poco. Sí, está bien, está bien. Oiga, pero usted estaría disponible, por ejemplo, a subir las multas a la evasión y a la elusión de las grandes empresas en este país, que ahí hay un problema donde nadie se quiere meter. Pero mucho más. Nosotros necesitamos más gente. Nosotros necesitamos más fiscalizadores. Nosotros necesitamos mayores multas. Penas. Pero multa y ni siquiera, si necesario, cárcel también. Porque ¿sabe lo que pasa? ¿Cuál es el drama que tenemos en este minuto hoy día? Que ha habido una encuesta en que dice, mire, el crecimiento no sirve. Lo vieron todo. ¿Y por qué no sirve el crecimiento? Porque la gente tiene la sensación que en realidad los que se benefician son siempre los mismos. O sea, no chorrea. Y también, ¿y por qué tenemos nosotros, los políticos, tan mala imagen? Porque pareciera que siempre nos arreglamos nosotros en vez de estar arreglando a la gente. Eso es lo que está diciendo usted, vean. Sí, ¿no es cierto? Entonces, perdón, si nosotros no logramos dar una sensación de que hay justicia y que los más poderosos también pueden caer y también se les pueden pasar. Si eso nosotros no lo implementamos, Chile no es viable. Tiene toda la razón. Yo creo que eso es una parte importante del crédito de la política. Y a propósito de eso, la corrupción también viene de su sector. A propósito de lo que le sucedió a Jaime Orpis en el caso Corpesca, que está condenado a cárcel, todavía tiene que apelar en la Corte Suprema. ¿Usted es partidaria de que vaya a la cárcel? Mire, yo no conozco los casos en particular. Yo lo único que le quiero decir es, aquí el que la hace la paga. Aunque sea mi hermano. ¿Me entiende? O sea, si nosotros no logramos... ¿Cuál es el drama que tenemos en Chile hoy día? Hace 10, 20, 30 años atrás, a lo mejor la Iglesia podría haber mediado en todo el problema en que estamos. Hoy día la Iglesia no puede mediar en nada por el tema de los abusos. En su minuto, la gente tenía, no sé, confianza en Carabineros. Hoy día no tiene confianza en ellos. En su minuto, los políticos nos podíamos sentar. Hoy día, cuando los políticos nos sentamos, es cocina. Entonces, en el fondo, ha habido tal descrédito. Y el descrédito, y les quiero decir, yo debo haber llevado un año de diputada, estamos hablando del año 90. Por Coquimbo. Cuando hice la primera, no, era por Las Condes. Ah, por Las Condes, y después fue senadora por la cuarta región. Sí, claro. Cuando hice la primera querella, que fue por un caso en Premar. Y después yo les puedo contar, de hecho estoy recopilando todas las veces que yo me querellé por temas de corrupción. Yo vengo hablando de esto hace 30 años. ¿Y eso ha tenido consecuencias políticas para usted, el denunciar la corrupción? La verdad es que fue terrible, porque en algún minuto yo además hablé de drogas en el Congreso, que la había. Mopgate, tuve 2 años. Usted me dice, hablé de droga en el Congreso, que la había, y nos mira... ¿Había mucho consumo de droga por parte de parlamentarios del interior del Congreso? Había, no sé si mucho, pero había. ¿Y sabe lo que me pasa? Yo no soy de esas que vaya a ir con una, no sé, por martillo detrás de alguien porque consuma droga. Yo lo único que estoy diciendo, porque, oye, yo en esa época decía, bueno, ¿qué tan distinto es consumir drogas que alcohol? Bueno, hay una diferencia, que usted le está comprando a alguien que está cometiendo delito, porque cuando usted compra para usted no está cometiendo delito. Pero hay alguien que lo tiene de acá, ¿me entiende? Entonces, bueno, en esa época cayeron no fue una víctima menor de todo esto, o sea, no estoy exculpando a Orpis, pero como Orpis, hay muchos más que se han quedado en su casa tranquilos, porque acuérdese que el Servicio de Impuesto Interno no se creyó en contra de ninguna otra empresa. ¿Y cuántas veces lo dije? A toda la línea política. ¿Y cuántas veces lo dije?
dije, miren, están ahora investigando a Penta, pero el minuto que salga alguien de la Concertación se va a terminar, lo dije, al aire. Y así nomás fue. Entonces la verdad es que Orpi hoy día está pagando porque es ex senador. Porque si fuera senador en ejercicio probablemente no estaría pagando nada. Evelyn, quería ir al tema del presidente porque hemos hablado mucho del momento en el que está el país. Usted dice, bueno, aquí ha faltado capacidad de diálogo. Perdón, ¿me puede...? Sí. Lo que pasa es que... Por supuesto. Yo lo único que quería terminar diciendo es que en Chile hay mucha rabia. Y hay rabia porque hay muchos que tienen... Porque hay algunos que tienen muchísimo y hay otros que no tienen nada. Pero también hay mucha rabia. Y yo diría que esto es aún peor porque ellos sienten, la gente... y yo he conversado con mucha gente, que al final nadie los representa. Lo que ellos han logrado es por su propio esfuerzo, porque ellos ahorraron, porque ellos se fregaron, porque trabajó ella, él. ¿Y usted está de acuerdo con esa visión? Y entonces, con ese sentimiento. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que efectivamente ha habido muy poca noción de la responsabilidad que nosotros tenemos cuando asumimos un cargo. Siempre los cargos son tomados como con alegría. Llegué, soy importante. O sea, me toca ver gente que recién ha sido electa por primera vez a la Cámara de Diputados. Al mes ya están viajando al extranjero y además obviamente tienen que partir por el VIP. Porque no pueden hacer la fila igual que el común de los mortales. Entonces, hay una sensación de que las autoridades nos arreglamos nosotros. Bueno, pero a ver. Y que cuando nos hacemos cosas malas, no nos pasa nada. Y eso provoca mucha rabia. Pero ese diagnóstico no venía el 18 de octubre, venía de mucho antes. ¿El mío sí? No, por supuesto. Y de mucha gente, ¿no? Sí. Porque el no lo veíamos venir parece una frase bien boba a estas alturas. Entonces, uno hubiese esperado que el gobierno, que llegó con una promesa contundente, me imagino, hace unos años atrás, lograra reparar eso. Entonces me gustaría llevarla desde ahí a la figura del presidente de la República. Ayer conversábamos en la radio, y lo dijo Lavín en este mismo espacio, ya vamos a hablar de Lavín, que se estiró demasiado el elástico, que la verdad estuvo a punto de cortarse. ¿Usted cree lo mismo? ¿Y esa estirada de elástico es responsabilidad de Sebastián Piñera? Yo creo que la estirada de elástico viene desde hace mucho tiempo antes. Y efectivamente se ha estirado demasiado. O sea, la primera vez que gana Piñera la presidencia, no es necesariamente que la haya ganado él. La perdió la Concertación por esta sensación de corrupción que había. Ya en ese minuto era bastante claro que había un aprovechamiento. O sea, algunos partidos parecían más agencias de empleo que partidos políticos. No, está bien. Lo dice usted, digamos. Perfecto. Pero sí es así, sí, no, es así. Pero sigue pasando lo mismo ahora. Y sigue pasando lo mismo, ¿te fijas? Entonces, y nada cambia. Bueno, exactamente. Y yo siento que al menos que nosotros los políticos y los que estamos en esto entendamos que se acabó el tiempo para estos arreglines. Y yo de verdad creo que la única forma que se acaben los arreglines es con un rigor brutal. Yo creo que en este caso tiene que ser el miedo. El presidente no ha tenido ese rigor. Brutal. Usted me decía ayer en la radio, yo voy a traer... A ver, perdón, él no puede llegar y cambiar al Contralor. Pero usted me decía... Y cambiar una ley significa cambiar incluso la Constitución. Usted me decía, yo me hubiese sentado el día 20 de octubre a comenzar a reparar todo esto, sí, digamos. Bueno, ahí efectivamente hay distintas personas que leen la... Yo diría que el presidente tiene algunos rasgos que son extraordinariamente... Extraordinarios, valga la redundancia. ¿Eso quiere decir, o no? No, extraordinariamente, yo diría, eficientes y eficaces, y logra cosas que probablemente otra gente no lograría. Pero al mismo tiempo yo creo que tiene oído de tarro para escuchar lo que está pasando en la sociedad. ¿Habla usted con el presidente? Sí. ¿Cada cuánto tiempo habla usted con el presidente? Bueno, de repente no hablo con él 1 año y medio y de repente hablo 2 veces en una semana. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Ahora, hace poco. Y le dijo que después de haber ido el domingo. Ya, pero ¿le dijo en esa conversación que tenía oído de tarro o no?
Sí, se lo he dicho. ¿Se lo dije? Sí, se lo ¿Por he qué dicho. le cuesta al presidente escuchar? ¿Cómo? O entender o decodificar. Porque, mira, estamos hablando, por ejemplo... Él hace mucho esfuerzo por escuchar. Estábamos hablando, perdón, pero Evelyn, estábamos hablando del... Pero efectivamente hay gente que tiene otra visión. Después de un año de pandemia y fracción, después de un desempleo al 10%, después de que estemos recién hablando de universalidad, pues Evelyn... O sea, con este lamento boliviano que se generó a partir del que tercer ofrezcan retiro. 10.000 pesos en esta situación de hilo de elástico cortado que usted acaba de ¿Saben lo definir? que pasa? Yo soy economista. Y los economistas en general tenemos un problema re grave. Que uno dice, a ver, pero tú tienes 3 hijos y ella tiene 5. Entonces, démosle a ella 20.000 pesos más por carga que a ti, porque en realidad, si no, sería... Empezamos con todo ese... A focalizar. A focalizar. Pero eso es lo que hace que después la gente no entienda nada. Porque lo que entiende un economista con la calculadora en la mano y que pero sabe... usted lo entendió y es economista. ¿Por qué el presidente no lo entendió? Bueno, hay distintas... Yo probablemente nunca hubiera logrado tener todas las vacunas acá. Él tiene sus habilidades, yo tengo otras. O sea, usted lo entendió y su marido lo entendió. Y probablemente te fijas, o sea, Porque, probablemente yo no hubiera encontrado los Evelyn, muñecos. yo leí una entrevista a Jorge de Sorbón en Mercurio. O sea, dice que no es tan obsesiva como el presidente. Somos distintos, todas las personas somos distintos. Y yo creo que además juzgar a una persona por una cosa y olvidarse de los otros, y al final todos tenemos partes buenas, partes malas, partes complejas, partes oscuras, partes... Si somos así, Ya, pero a si ver, no hay usted nadie bueno. ahí hace un análisis de la dimensión más humana, pero cuando uno ve la dimensión política, uno ve que el presidente, yo no sé si fue abandonado o aislado, pero a ver, se le revelaron sus propios parlamentarios, oficialistas. Porque él no estaba leyendo bien y porque los parlamentarios están y los alcaldes estamos todo el tiempo en terreno y estamos viendo lo que pasa. Es distinto estar sentado ahí en La Moneda que estar, ¿no es cierto?, recorriendo a pie las poblaciones en Ovalle. O sea, dice que se desconectó. Es que yo creo que prácticamente yo creo que todos los presidentes en algún minuto se desconectan. Pero para eso tiene un segundo piso y tiene asesores por 1000 para que le digan para dónde va la situación. ¿Sabes lo que pasa? Se produce, y yo lo he visto bastante, se produce una situación bien compleja en que los asesores ven que el que está a la cabeza está tan cansado, está tan agobiado, está tan agotado, que tratan de hacerle la vida un poquito más llevable. Y eso que le tratan de hacer la vida un poquito más llevable, se empieza a rodear hasta que finalmente están desconectados. Por eso que yo creo que en realidad la gente no debiera durar mucho tiempo en el poder. Pero Evelyn, lo que usted describe es casi como si estuviéramos hablando de Luis XVI. Así me lo imaginé. Un reyesuelo absolutamente. No es así, pero un presidente es bien difícil que se vaya a sentar con la señora Juanita a tomar 11 a una población. Sí, pero que sus asesores entiendan cómo está viviendo la mitad, sino más de Chile, y se lo traduzcan, porque si no, esto se levanta y se lo adviertan y no digan, es que no lo vi venir, ya es... Bueno, hay un problema en el ejercicio del poder. Yo creo que en general... Ahora, mire usted, ¿qué es lo que está pasando hoy día con la Angela Merkel? 75% de rechazo. Ahora, después de... Vayamos a ver qué es lo que está pasando con el presidente en Argentina. No sé cuánto de rechazo. Vayamos a ver qué pasó con Trump. Perdió, por suerte, pero perdió por la presidencia. Poco. Perdió por poco. Pero perdió por poco. Sí. Entonces yo también quiero decirles que manejar la pandemia, porque aquí hay muchas dimensiones distintas con la pandemia. Está la dimensión de que las empresas no quiebren, para que no se pierda empleo para siempre. Claro. Está la dimensión de tener respiradores, médicos, personal de salud. Está la dimensión de las vacunas. Está la dimensión de cómo llega usted a la gente que no puede salir a trabajar. Cómo llega a los independientes. Cómo le asegura que los dependientes sigan por lo menos recibiendo algo. Entonces, me pasa también que yo no sé si la gente se da cuenta de que una persona también puede trabajar máximo 19 horas. No tiene más, porque algo también tiene que dormir y en algún momento tiene que comer. Lo que usted dice ¿sabe lo que pasa?
Es cierto, es muy complejo dirigir un país en situación de pandemia y todos los presidentes del mundo están con problemas, pero el conflicto social, las solicitudes por equidad partieron antes de la pandemia en este país. En eso estamos totalmente de acuerdo, sí. Pero yo también quiero señalar que ahí, o sea, cuando uno mira, por ejemplo, cómo se hizo la ley de financiamiento de las campañas, es que es bien escandaloso. Porque fíjate que tú pillas algún tema de financiamiento de la campaña y solamente creo que lo puede ir a la justicia el CERVEL. Y además, en un año se acabó el plazo. Tiene prescripción. Entonces tú dices, a ver, ¿qué otras leyes tienen prescripción de un año? Entonces estamos llenos de normas que no sirven para nada. No es que no sirvan nada, sirven mucho. Claro. Sirven mucho, pero de protección de los que ya tienen. ¿Te fijas? Entonces, es que eso es lo que yo siento, que mientras no cambiemos eso, mientras no cambiemos la actitud hacia el poder, en el sentido de que el poder es para servir a los demás y no es para arreglarse los bigotes. Mientras no arreglemos eso, no vamos a arreglar nada. En esa misma línea, vamos al tema poder, del primer obstáculo de poder. Preguntamos por los impuestos, preguntémosle por los impuestos antes. Quería entrar en la carta de Lavín, que ya, sí, vamos a ir a la carta de Lavín, pero le enunciaste la pregunta y no la hiciste. A propósito del proyecto del impuesto a los súper ricos, ¿está de acuerdo o no está? Impuesto al patrimonio, impuesto al lujo y el impuesto a los impuestos al patrimonio o a los súper ricos, como se les quiera llamar, en general recaudan re poco y en general son muy difíciles de fiscalizar, ¿ya? Son difíciles de aplicar. Pero yo tengo la impresión que más allá de que recauden poco y que sean difíciles de aplicar, hay un símbolo. Y yo creo que los símbolos también son importantes en los países, sobre todo cuando estamos en estas condiciones. Eso le iba a preguntar. ¿Usted está de acuerdo? O sea, yo fuera súper rica, yo estaría diciendo, ¿sabe qué más? No tengo ningún problema en pagar ese impuesto. O sea, hay veces que cuando uno quiere construir un país que tenga futuro, en que todos quepamos, yo creo que los que más tenemos que dar más también. Y en ese sentido, no me he metido bien en cómo está redactado, si está bien redactado o mal redactado. Por ejemplo, parece que el del royalty no puede estar mal hecho, digamos. O sea, muy mal hecho. Pero en fin, el tema, yo de verdad yo lo impulsaría. Aunque a mucha gente de mi sector quizás se enoje, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo lo que admiro son esos países como del norte de Europa. Nosotros hemos seguido un patrón de desarrollo mucho más como de Estados Unidos. Norteamericano. Y yo creo siempre que eso ha sido un error, porque el pueblo chileno no tiene esa mentalidad, nunca la ha tenido. Hemos tenido otro tipo de inmigración, hemos tenido otro tipo de... En fin, se creó distinto en nuestro país. Entonces tratar de imponer en Chile un modelo norteamericano, a mi juicio, es un tremendo error. Bueno, yo creo que nosotros somos mucho más parecidos a los países de Europa, en que la gente dice, ¿sabes qué más? Paguemos impuestos, pero tengamos estas cosas gratis. Usted lo sabe bien, fue una importación de la dictadura, básicamente. El modelo norteamericano a través de la Escuela de Chicago. Pero, bueno, quería ir al tema interno de la UDI, que está bien sabroso. Yo no sé si van a ser presidente de Chile o presidente de curso. Porque la verdad es que la carta bien... no, ya no voy a calificarla mejor. Voy a dejar que hable la entrevistada. Pero bueno, Lavín, ¿qué pasa? Para que la gente lo entienda. Hay un tema que tiene que ver con la resolución de quién va a ser finalmente el candidato. Hay un Consejo General de la UDI el 17 de mayo. Lo escuchamos en la voz de la secretaria del partido, la diputada Hoffman, que decía, nosotros vamos a decidirlo en este Congreso que está formado por 400 y fracción de miembros. Y usted ha manifestado su deseo de llegar directamente a la primaria, mientras el señor Lavín, en una carta filtrada al Mercurio, le escribe a la mesa directiva de la UDI y dice, no primaria, no podemos dividirnos en una primaria, aquí tiene que concentrarse en el candidato más competitivo por designación vía consejo. Recados para Joaquín Lavín. A la vuelta de la pausa vamos a ir también a la pantalla y vamos a hablar de los contrincantes eventuales que te va a tener que enfrentar. A ver si me acompaña candidata Matei. Para allá.